Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Domínguez, soy médico general, parte del equipo de Humana Consultores. Y hoy en este webinar vamos a hablar sobre la salud familiar. Vamos a ver un poco de la prevención y los cuidados generales respecto a ciertas patologías, ciertas enfermedades y cómo ir previniéndolas, qué medidas tomar tanto en el hogar como en el día a día para no llegar a padecerlas. Entonces, dentro de los temas que vamos a tratar, hoy es sobre todo prevención, entonces lo que vamos a ver es vacunas, los chequeos generales, hábitos de vida saludable y detección temprana de enfermedades comunes, como prevenirlas, tanto como detectarlas. Hay ciertas enfermedades, ciertas patologías que van a tener como una etapa de screening que nosotros le llamamos, que es cuando buscamos dirigidamente como esa enfermedad, como cuando uno se realiza, no sé, una mamografía para ver el tema del cáncer de mama o el PAP en el caso del cáncer cervicuterino, entre otras cosas que lo vamos a ir viendo durante la presentación. Entonces, el primer punto importante es el tema de las vacunas, ¿ya? ¿Por qué son importantes las vacunas? Las vacunas van a ser importantes porque se ha visto que van reduciendo y erradicando las enfermedades. Entonces, como ya también lo habíamos visto en algunos de los webinars anteriores, las vacunas, por ejemplo, del sarampión o de la poliomielitis, cuando se empezaron a implementar, estas enfermedades fueron disminuyendo, incluso el sarampión en algún momento en Chile se erradicó por completo, y en este momento hay casos aislados en el fondo de esta enfermedad, pero se redujo mucho tanto el contagio como la muerte por este microorganismo. Eh, por otro lado, la reducción de los daños asociados a la enfermedad y de la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas enfermedades dejan secuelas, dejan en algunos casos, como lo pudimos ver en el COVID, por ejemplo, que muchas personas en su momento quedaron con algún daño a los pulmones, que quedaron como dependiendo de algún tipo de oxígeno externo o que estuvieron intubados. Entonces, todo eso también se va disminuyendo con el tema de las vacunas y también la mortalidad, que es la cantidad de personas que mueren por padecer estas patologías. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el control de los brotes y las pandemias. Por eso se ocupa mucho el tema de las vacunas. Cuando existe una pandemia, se intenta generar lo más rápido una vacuna que logre controlar esto, que logre disminuir el contagio y que logre disminuir las muertes en el fondo. ¿Ya? Y lo otro que es importante es que muchas veces hay vacunas que no pueden indicarse a todas las personas y también nos va a servir para que esas personas que sí se pueden vacunar hagan un tipo como de efecto rebaño que se llama, que es en el fondo para proteger a las personas que no se pueden vacunar, ya que van a disminuir el hecho del contagio. ¿Ya? Entonces, muchas veces no solamente es por uno mismo para ayudar a que uno no tenga las patologías o que uno no se enferme gravemente, sino también nos va a servir para que todas esas personas que no se pueden vacunar también estén más protegidas. Y porque muchas de estas también van a generar protección a largo plazo. Hay vacunas que uno las usa solamente una vez en la vida y eso dura 10 años, 15 años, como también hay otras vacunas que son de menor duración, como por ejemplo la de la influenza, que es una vacuna que se va realizando anualmente. Entonces vamos a tener tanto vacunas que son como para un momento muy específico y también otras que nos van a ayudar con una protección mucho más a largo plazo. Entonces, este es el calendario de inmunizaciones de este año, ¿ya? ¿Cuál es la población que en general se va a vacunar? Es la población infantil, la población escolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los que tienen un sistema inmune menormente desarrollado, entonces son las personas que, si es que les llega a afectar un microorganismo, un virus, una bacteria, es más probable que tengan secuelas o más probable que tengan como consecuencias graves de la enfermedad. Entonces, por eso es importante que estas personas se puedan vacunar, los niños, las niñas, los adolescentes. Em, Dentro de esas vacunas vamos a tener las vacunas para las infecciones por la tuberculosis, la hepatitis, la influenza, también para algunos tipos de neumonía, ¿ya?
Y por otro lado, también existe la vacunación en la población adulta, sobre todo en las personas mayores, donde se usa la vacuna neumocócica, que es una vacuna para proteger de tener una neumonía grave. ¿Ya? Por otro lado, esas son las vacunas programáticas, es decir, las vacunas que se ponen por calendario a todas las personas dependiendo de la edad que tengan. Y por otro lado, también están las campañas de inmunización. Ya las campañas de inmunización se van realizando anualmente y dentro de esas actualmente tenemos la del COVID, ya que lleva siendo desde que se empezó como con esta pandemia, ahí empezaron las vacunas y se ha seguido en el fondo protegiendo contra esta infección año a año y está enfocado en la población de riesgo, al igual que la vacuna de la influenza, ¿ya? Y la vacuna de la influenza se pone en estos grupos de riesgo durante los periodos de la circulación del virus, que en general es durante el invierno, pero se pone aproximadamente desde marzo a abril para poder proteger en los meses siguientes. Y por ejemplo, este año tuvimos un brote como más anticipado de la influenza, con muchas personas con este virus en los primeros meses del año, en marzo, abril ya estaba un brote más o menos importante y se pudo ver que ha ido también como disminuyendo gracias a los esfuerzos que se han hecho por la vacunación respecto a este virus. Entonces, ¿cuáles son las personas que están en las personas como de riesgo para la influenza, que son las personas que se deberían vacunar sí o sí? Todo el personal de salud, las personas embarazadas, las niñas y los niños desde los 6 meses hasta quinto básico, los trabajadores y trabajadoras de la educación preescolar, los adultos y adultas mayores de 60 años, los familiares de lactantes prematuros, familiares de lactantes inmunosuprimidos y pacientes crónicos entre 11 y 59 años con alguna de esas patologías que están ahí, como enfermedades pulmonares, neurológicas, cardiopatías, enfermedad renal crónica ya avanzada en etapa de diálisis generalmente, o una cirrosis hepática. Entonces, como podemos ver, las vacunas no son solamente para los niños, las niñas y los adolescentes, sino que también, por ejemplo, en el caso de la influenza, afecta a muchos grupos de riesgo también. ¿Ya? Y muchas veces, por ejemplo, en los casos de lactantes prematuros, se tiene que vacunar en el fondo toda la familia para proteger a ese lactante, al igual que el de los lactantes inmunosuprimidos. Otras personas que también se deben vacunar contra la influenza, los empleados públicos, los funcionarios del ejército, personas que realizan atención directa a público en farmacias, gente de CONAF, personas residentes en zonas extremas, cuidadores de personas postradas, personas en situación de calle. Y dentro de los tipos de vacuna, que es un tema a tocar, por el hecho de que muchas veces creemos que nos están poniendo en el fondo como el virus, nos están poniendo las bacterias y nos están enfermando, que algo que parte de la población realmente cree y que es un mito que hay que derribar, es que hay distintos tipos de vacuna en el fondo, ¿ya? Por una parte vamos a tener las vacunas atenuadas, que estas vacunas sí van a tener el virus, pero en el fondo lo van a tener de una forma mucho menor, como por decirlo como una muy, muy baja dosis, por ocupar algún término, y en el fondo esa dosis es insuficiente en el fondo como para infectarnos, ¿ya? A excepción de las personas que están inmunosuprimidas o tienen algún problema, algún tipo de problema inmune, pero en general a las personas que son sanas no debería afectar y no deberían infectarse con ese microorganismo. Y esas vacunas no son la mayoría, sino que la mayoría de las vacunas son vacunas inactivadas, ya que el virus no está vivo, entonces por lo tanto es imposible que ese virus genere algún tipo de enfermedad. Ya, muchas veces lo que sí va a generar el tema de la vacunación es que podamos tener dolor de cabeza, que podamos tener un poco de mareo, que nos duela la zona donde nos funcionaron, donde nos pusieron la vacuna. Podemos tener un poco de fiebre, pero en general es una fiebre baja, que ya con agua, con harta hidratación
y con en algunos casos necesario como utilizar paracetamol, con eso ya van a disminuir los síntomas. Pero en el fondo, esas son como las reacciones adversas que se pueden tener con la vacuna, pero uno no debería tenerle miedo a que se vaya a infectar con el virus, a menos que sea una persona que tiene algún tipo de problema en el sistema inmune y esas personas no pueden vacunarse con estas vacunas atenuadas que yo les había mencionado en un primer momento, que, vuelvo a repetir, eh, son las mínimas. Otro tipo de prevención son los exámenes de medicina preventivo, ¿ya? En estos vamos a tener exámenes de medicina preventivo del adulto, vamos a tener los exámenes de medicina preventivo también del niño, algunos de la mujer, van a ir dependiendo en cada etapa de la vida. Y es una evaluación periódica de salud de característica voluntaria y gratuita y forma parte de las prestaciones del programa GES, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que se quiera realizar un examen de medicina preventivo puede realizarlo. Va a ser gratuito siempre y cuando lo realice en su prestador de salud, ya sea en el caso de las personas que tienen FONASA, que lo realicen a través de sus consultorios o sus hospitales, y en el caso de las personas que tienen, por ejemplo, ISAPRE, lo realicen en el hospital o la clínica que la ISAPRE tiene el convenio en el fondo, ¿ya? En el examen del adulto, por ejemplo, ¿qué es lo que va a incluir? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos van a ir preguntando, por ejemplo, los médicos acerca de consumo problemático de alcohol y tabaquismo? Vamos a ver si es que hay obesidad o algún tipo de sobrepeso. Vamos a ver si hay hipertensión arterial o diabetes. Vamos a ver si hay dislipidemia, que es el problema de cuando tenemos como en las grasas altas, el colesterol alto. Y también va a incluir un estudio de sífilis, que es una de las infecciones de transmisión sexual más predominantes en este momento, ya con una de las mayor contagios. Entonces, ¿cuál es el objetivo del examen de medicina preventiva? Una detección precoz de las enfermedades, que es parte de, claramente, la prevención. Va a reducir, o el objetivo es reducir la mortalidad y también la morbilidad y la mortalidad. Ya, la morbilidad, como habíamos dicho, esto de que las consecuencias que tienen las enfermedades en nosotros, y la mortalidad es la probabilidad de morir por esa enfermedad. Ya como le había mencionado, el acceso es para personas tanto FONASA como ISAPRE, siempre y cuando vayan a sus prestadores de la red de atención. ¿Y cuál es la importancia de generar un tratamiento oportuno, que haya control de esas enfermedades, que se puedan ir tratando y con eso disminuir los riesgos que van a presentar a futuro? Entonces, ¿qué se realiza durante un chequeo médico general? ¿Ya? En el caso bueno, en todos los casos se va a realizar una historia clínica detallada, un examen físico, se van a solicitar exámenes de laboratorio y según los resultados va a depender el manejo que se va a realizar. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los niños, las niñas, se realiza el control del niño, la niña sana, ya que se realiza bueno, se realiza desde la diada, desde el control de la diada, que es a los días a la semana en el fondo, que la mamá con su guagua salen de la hospitalización, y después se va realizando al mes de vida, a los 3 meses en el fondo, ir viendo cómo ese niño, cómo esa niña se va desarrollando, cómo ese niño va creciendo, cómo va subiendo de peso, va creciendo en su estatura. Se le mide la circunferencia craneana, por ejemplo, que es para ver si es que su cabecita está aumentando el tamaño como debería, ir aumentando el tamaño de su cerebro. Se va a ver en estos casos también en el control del niño sano si es que está con una enfermedad en ese momento, y también otro tipo de circunstancias sociales que se pueda tener, si es que hay algún problema en el hogar, si es que hay gente que está fumando en la casa, y todo ese tipo de situaciones que podrían afectar la salud de un niño o una niña. ¿Ya? En el caso del chequeo de los adultos, en general se va a enfocar más
en si es que estamos fumando, si es que estamos consumiendo alcohol, el tema de la obesidad, el tema del ejercicio físico, cómo está la alimentación, cuántas veces al día estamos comiendo, qué tipo de comidas. Entonces va a ser un chequeo o debería ser un chequeo bien completo, ¿ya? Ahí también vamos a ver si es que tenemos alguna enfermedad de base o en la familia hay alguna enfermedad a la que nosotros podamos estar predispuestos. em, Además de esto, un examen físico completo. En el caso de los adultos se piden exámenes de laboratorio para descartar si es que estamos con diabetes, si es que estamos con hipertensión, si es que estamos con alguna patología a los riñones, ¿cierto? Y dependiendo de esos resultados, como ya hemos dicho, va a depender el médico. Entonces, dentro de los hábitos de vida saludable, que es lo que siempre intentamos inculcar, pero muchas veces quizás las consultas son tan cortitas que no nos da el tiempo o quizás no es como a lo que le damos más predominancia en la consulta, hablar en el fondo de esas cosas. Por un lado, tenemos una dieta equilibrada, ¿ya? Es algo que siempre como que en el subconsciente o como nosotros mismos sabemos que deberíamos tener una dieta equilibrada, pero nunca sabemos bien qué es lo que deberíamos comer o quizás lo sabemos, pero no nos organizamos bien con los tiempos, no nos organizamos bien con la cantidad de comida y cuando hablamos de una dieta equilibrada, esto va a depender y va a variar de persona a persona. En el fondo no hay como una guía o un solo tipo de dieta que nosotros podamos llegar y pasársela a todos los pacientes, ¿ya? Por eso es que existe en la rama de la medicina, en el fondo está los nutriólogos y también como otra área de la salud también se encuentran los nutricionistas, las nutricionistas, porque no es solamente llegar, pasar una pauta, como usted tiene que comer carnes tantas veces a la semana, usted tiene que comer verduras tantas veces a la semana, sino que va a ir variando de persona en persona, va a variar de la dieta que tengamos ya. Por ejemplo, se puede tener una dieta equilibrada siendo, por ejemplo, las personas vegetarianas, pero esas personas, no sé, van a tener que comer probablemente más legumbres durante la semana, comer más huevos, en reemplazo de las vitaminas que no estamos obteniendo a través de la carne, el pollo, el pescado. Entonces, por eso va a variar tanto de persona a persona, va a variar si es que esas personas realizan algún tipo de ejercicio físico, ¿ya? Y va a ir cambiando también a medida que vamos creciendo. En el fondo, los niños, las niñas comen distinto a lo que comemos nosotros. Y muchas veces lo que pasa en el hogar es que estamos todos comiendo lo mismo o la misma cantidad, la misma porción, siendo que cada uno tiene requerimientos distintos, ¿ya? Una dieta equilibrada, por otra parte, es importante mencionar que una dieta que no está enfocada en bajar de peso. En el fondo, cuando hablamos de dieta, muchas personas creen o creemos que lo que estamos solicitando es comer menos para disminuir el peso, ¿ya? Y en el fondo no es eso, sino que tengamos una dieta balanceada con todos los aportes que necesitamos, ¿ya? Con el cumplimiento de esas necesidades nutricionales. Y qué importante, un consumo de frutas, al menos una o dos frutas al día, de verduras, de legumbres, de cereales, de huevos, de carne, pescado. Todo esto dependiendo de cómo sea nuestra alimentación, cómo sea nuestro estilo de vida. Y lo más importante siempre va a ser en el fondo evitar los excesos, evitar el exceso de alcohol, evitar el exceso de frituras, evitar el exceso de bebidas gaseosas porque todo eso va a conllevar a que después generemos algún tipo de patología, ya sea tener el colesterol alto o una diabetes o tener más riesgo de hipertensión. Por otro lado, tenemos la realización del ejercicio físico, ¿ya? Y acá el ejercicio físico nos va a ayudar en varias áreas de nuestro cuerpo, ¿ya? Por un lado, va a fortalecer la salud cardiovascular. En general, cuando hacemos ejercicio físico, el corazón funciona mejor,
hay más retorno de la sangre hacia el corazón, está en mejor funcionamiento, la realización de ejercicio físico disminuye el riesgo de patologías cardíacas, de enfermedades al corazón. Y por otro lado, no solamente es al corazón, sino también va a fortalecer nuestros músculos, va a fortalecer nuestros huesos ya. Después a futuro vamos a tener menos riesgo de tener, por ejemplo, osteoporosis. Va a mejorar la flexibilidad y el equilibrio, que va a hacer que también en un futuro, no sé, cuando seamos personas mayores, tengamos menos riesgos de caernos, de que no tengamos que depender quizá de un bastón. Y por otro lado, va a reducir el estrés y la ansiedad, que es parte vital también para una buena salud mental. Por otro lado, evitar el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el uso de drogas también, ¿ya? Todo esto lo que va a generar, por ejemplo, el tabaquismo se ve que ha tenido más riesgo de generar enfermedades del corazón, siempre se asocia también a riesgos más de cáncer, el consumo excesivo de alcohol nos va a elevar ciertas grasas en el cuerpo. Y el uso de ciertas drogas también lo que va a generar muchas veces puede ser enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas también a futuro. Entonces todo eso hay que ir evitándolo como medidas de prevención, ¿ya? Y eso desde que somos pequeños, o sea, en el fondo que este consumo de alcohol, aparte de ser excesivo, que tampoco aparezca a una edad tan temprana. Lo ideal es retrasar lo más posible el consumo de alcohol. Mientras más tarde sea, mejor, al igual que el consumo de tabaco y el consumo de droga. Y como cuarto punto de los hábitos de vida saludable, vamos a tener la hidratación. Ya siempre nos hablan de que es necesario tomar harta agua, y muchas veces tampoco sabemos por qué es tan importante. La hidratación nos va a ayudar a digerir de mejor forma los alimentos y absorber mejor los nutrientes, va a aumentar la saciedad y va a hacer que tengamos menos de estos, en el fondo como necesidad, por ejemplo, de comer algo dulce, de estos atracones que suelen dar. Entonces va a disminuir todo ese consumo en el fondo de grasas que solemos comer o azúcares que solemos comer porque no estamos consumiendo la cantidad suficiente de agua. Y también es necesaria para que los riñones, ya que los riñones son los que van a liberar todos los desechos que tenemos en el cuerpo, funcionen de buena forma. Y lo que vamos a ver ahora va a ser sobre cuáles son las enfermedades más comunes que vamos a tener y cómo vamos a poder prevenirlas. Ya, denme un segundo. Ok, ahora sí. Entonces, dentro de las enfermedades más comunes, las vamos a separar en varios grupos. Por una parte, vamos a tener las enfermedades cardiovasculares, dentro de las cuales las enfermedades más comunes van a ser la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, que es, bueno, la hipertensión cuando tenemos los niveles altos de presión en la sangre y que van a llevar después a tener mayor riesgo de sufrir algún evento cardíaco como algún infarto, ¿ya? Muchas veces estas enfermedades, la hipertensión, se suele dar en personas que tienen familiares hipertensos y que eh, tienen otros factores de riesgo al corazón, como por ejemplo tener el colesterol alto, ¿ya? Y en el caso de la insuficiencia cardíaca es cuando ya el corazón no está funcionando tan bien, hay una disminución de su fuerza y libera en el fondo menos sangre hacia el cuerpo y es necesario que vaya generando más latidos por minutos para poder en el fondo enviar más sangre y que todo el cuerpo se oxigene de sangre. Por otro lado, vamos a tener las enfermedades respiratorias, dentro de las más comunes, el asma, que se suele dar a una edad temprana, cuando somos niños, niñas, adolescentes, y se caracteriza por esto de que, o cuando
cuando tosemos o cuando estamos realizando algún tipo de ejercicio físico, perdón, nos da por toser o nos falta la respiración, ¿ya? O también son personas que tienen mucho más riesgo como de sufrir bronquitis, entonces son personas que suelen enfermarse por esto, ¿ya? Y por otro lado tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ocurre en las personas que suelen fumar mucho. Por otro lado tenemos las enfermedades metabólicas, dentro de las más comunes vamos a tener la diabetes y la obesidad. Dentro de los cáncer, eh, dentro de los más comunes, los que vamos a poder estudiar de forma más rutinaria son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer cervicuterino y el cáncer colorectal. Dentro de las enfermedades mentales, vamos a tener la depresión y la ansiedad como lo más común de este tipo de patologías. Y dentro de lo musculoesquelético, vamos a tener la osteoporosis, el lumbago, entre otras. Entonces, ¿cómo vamos a poder prevenir las enfermedades cardiovasculares? ¿Ya? En general, para todo va a aplicar esto, para todos los tipos de enfermedades, siempre mantener una dieta saludable, que es lo que ya habíamos visto en los hábitos de salud, y hacer ejercicio de forma regular. Importante no fumar, moderar el consumo de alcohol. Importante controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Acá es súper, súper importante que las personas que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen algún tipo de enfermedad renal, vayan a sus controles con sus médicos al menos una vez al año o dependiendo de cada cuánto lo cite su doctor para poder mantener bien controlada la enfermedad. Porque muchas veces nos pasa que las personas que son, por ejemplo, hipertensas, faltan a los controles porque son enfermedades que no generan muchos síntomas, entonces cuando están descontroladas, cuando la presión está alta, las personas no se dan cuenta, entonces como, bueno, estoy con mis medicamentos, me tomo mis medicamentos, no tengo síntomas, estoy bien, no necesito ir al médico, y en el fondo lo que puede estar ocurriendo es que tengamos niveles altos de presión arterial y que no nos estemos dando cuenta. Entonces, súper, súper importante que a pesar de sentirnos bien, mantengamos los controles para poder prevenir otros tipos de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Desde el punto de vista de las enfermedades respiratorias, también es importante mantener una dieta saludable y el ejercicio regular, no fumar y en general mantener un ambiente libre de humo. O sea, acá no solamente porque las personas que fuman, no solamente las personas que fuman van a desarrollar ciertas enfermedades, sino también la gente que los está rodeando, ¿ya? Como el caso de, o lo que se llama en el fondo, los fumadores pasivos. Y puede ser que una persona fume toda su vida y que su pareja después, cuando sea mayor, genere algún tipo de enfermedad pulmonar, siendo que ella nunca fumó, pero porque la persona con la que estuvo toda su vida estuvo fumando al lado de ella. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de tener enfermedades respiratorias, por ejemplo, las personas asmáticas, también es súper importante mantenerlos en ambientes libres de humo porque si no, les pueden dar más crisis de las que deberían darle solo por el hecho de que el ambiente está contaminado, ¿ya? Asimismo, se debe reducir los alérgenos. Los alérgenos van a depender en el fondo de cada persona y hay cosas que a algunas personas nos van a generar cierta alergia y otras que no, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenemos un hijo, hija, sobrino, algún primo con el que vivamos que es asmático, sí es importante que ese niño, esa niña, no, ojalá no tenga peluches, ojalá no tenga alfombras, ojalá las mascotas, por ejemplo, no estén dentro de la casa, ojalá que puedan estar fuera. Y si es que es un asma que es muy sintomático, lo ideal también sería no tener mascotas porque todos esos pelos que sueltan y entre otras cosas que también liberan, producen mucha alergia en las personas asmáticas, ¿ya? Y por otro lado, la vacunación.
Eh, Súper importante para evitar sobre todo las infecciones respiratorias agudas, ¿ya? Vacunarse, mantener a los niños, a las niñas vacunadas, seguir el esquema de vacunación del MinSal con rigor y que en el fondo si es que en algún momento faltó una vacuna, no quedarse como, bueno, ya no fue, ya no se la pusimos, sino que ir en el momento apenas se pueda a ponerse al día en el fondo con el esquema de vacunación. Y también es súper importante que en las campañas anuales que tengamos de vacunación, como es el caso de la influenza, también las personas que son de riesgo vayan a vacunarse, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener las enfermedades metabólicas, que acá habíamos mencionado la diabetes o la obesidad, y acá, lejos lo más importante, una dieta saludable, una dieta para personas diabéticas y hacer ejercicio idealmente 30 minutos al día, ¿ya? No fumar, el consumo de alcohol moderado, eh, el control de los factores de riesgo cardiovascular y los chequeos médicos generales. En el fondo, las enfermedades metabólicas son muy parecidas en cómo prevenirlas a las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Porque están íntimamente relacionadas. En el caso del cáncer, y acá vamos a hablar un poco también de cómo, de las medidas que existen en este momento para diagnosticar de forma oportuna ciertos tipos de cáncer. ¿Qué es importante? La dieta, el ejercicio, no fumar y hay exámenes de detección temprana, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama. El cáncer de mama es la prevención de este está dentro de la cobertura del programa GIES, de la Garantía Explícita de Salud, y todas las mujeres que tengan entre 50 y 59 años deberían hacerse una mamografía al menos cada 3 meses. Eso es lo que estipula el programa GIES, y fuera del programa GIES también se pueden pedir mamografías de forma anual que no las va a cubrir este programa. Lo bueno del GIES es que, por ejemplo, en el sistema público, la mayor parte de las veces, la mayor parte de las veces se realiza de forma gratuita, pero en el caso de que queramos estar seguros y como lo ideal de la prevención del cáncer de mama sería realizar una mamografía una vez al año, ¿ya? Y sobre todo en los casos en que tengamos algún antecedente de cáncer de mama en la familia, ¿ya? Y obviamente también realizar un autochequeo, por decirlo de cierta forma, siempre estar pendientes de si es que uno se palpa masa, si es que alguno se palpa algún tipo de lesión en las mamas y consultar dirigidamente para ver si es que hay que realizar alguna ecografía o alguna mamografía. Y recordar siempre que si bien es más predominante el cáncer de mama en mujeres, también se puede dar en hombres, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, también en el cáncer cervicuterino, también vamos a tener exámenes que nos van a ayudar a prevenir, ¿ya? Y ahí está el PAP, el Papa Nicolau, que es este examen que se realiza del cuello uterino para detectar si es que hay alguna lesión, si es que tenemos claro, alguna lesión como en el canal uterino, y dependiendo de esto, se va a realizar un seguimiento, si es que se llega a identificar algo, o si no, se va a realizar también cada 3 años. Y esto se empieza a realizar desde de los 25 años. A los 25 años todas las mujeres deberían realizarse un PAP, ¿ya? Em, en el caso de el cáncer de próstata, por ejemplo, tenemos también como exámenes de detección temprana que se pueden realizar las personas. Dos cosas, principalmente uno, un examen de sangre, que es el antígeno prostático, y por otro lado, siempre acudir también a la evaluación para un examen de la próstata, ¿ya? Y otro punto importante del cáncer es que hay ciertas vacunas que están disponibles y que nos van a ayudar a prevenir, ¿ya?
¿Cuáles son estas? La vacuna contra el VPH, que es el virus papiloma humano, que es el que va a causar, la principal causa en el fondo de cáncer cervicuterino. Y esta vacuna se pone actualmente en la enseñanza básica. En un primer momento se le ponía solo a las niñas, ahora también se está poniendo en niñas y niños. Y todas las personas que ya, porque esta medida no se implementó hace muchos años, entonces muchas personas que tienen veintitantos, treinta y tantos años no pudieron ser vacunadas contra esa vacuna en sus colegios y se puede poner de forma particular también como medida de prevención para el cáncer cervicuterino, ¿ya? Entonces, si es que a ustedes les interesa, por ejemplo, ponerse la vacuna del virus papiloma humano, puede ir al médico a tener una sesión, se habla sobre este tema y se hacen las recomendaciones para que se puedan vacunar. Y por otro lado, otra vacunación que está desde hace ya bastantes años es la vacuna del virus de la hepatitis B, que no solamente previene de la enfermedad aguda, sino que también va a prevenir por ejemplo, generar algún tipo de hepatocarcinoma, es decir, algún cáncer al hígado, un cáncer hepático, al menos desde el punto de vista infeccioso. ¿Ya? Entonces, súper importante no solo la vacunación por la enfermedad respiratoria, sino como podemos ver también hay ciertos tipos de vacunación que protegen contra ciertos tipos de enfermedades neoplásicas, de ciertos tipos de cáncer. Y otro punto importante para la prevención es la protección solar y frente a sustancias cancerígenas. Esto sobre todo por el cáncer de piel, el melanoma, entre otros tipos de cáncer. Siempre usar protección solar, incluso si es que no pareciera que los rayos solares están afectando mucho, incluso si es que el día está nublado, incluso si es que es invierno. Aún así, si es que vamos a exponer nuestra piel al sol, importante mantener una protección solar adecuada para que esos rayos no generen a un futuro daños en nuestro organismo y no generen en el fondo un tipo de cáncer de piel. En cuanto a las enfermedades mentales, acá aparte de la dieta y el ejercicio, agregar también que es súper importante el tema del sueño, ¿ya? Acá muchas veces esto se como entremezcla porque hay personas que por tener alguna enfermedad o alguna patología mental o problemas de salud mental están durmiendo mal y otras personas que debido a que duermen mal, después generan algún tipo de patología mental. Está súper conectado, súper relacionado y es súper importante mantener un sueño adecuado, dormir entre 7 a 8 horas diarias, que es lo que en general se recomienda. Y hay ciertas medidas que debemos tomar para poder dormir mejor, ¿ya? O sea, lo ideal es al menos una hora antes de irnos a dormir, no ver pantallas cuando nos vayamos a la cama, que sea específicamente para dormir, no quedarnos leyendo, no quedarnos en el celular viendo videos, no quedarnos viendo una serie. Y ojalá que la cama sea un lugar que se ocupe en el fondo para dormir y no para otro tipo como de actividades quizá durante el día, como para trabajar o como para comer, sino que la cama sea el lugar del descanso, ¿ya? Por otro lado, el manejo del estrés también es importante en la prevención de las patologías mentales. Ojalá podamos tener durante el día algún momento de relajación, algunos minutos en el fondo, eh, de ponernos como tranquilos, de estar en un lugar que sea, ojalá, con el menor ruido posible y pasar un tiempo con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y por otro lado, también tener actividades de ocio que en el fondo no sea solo trabajo, casa o estudio, casa, sino también dentro de lo posible, obviamente, tener ciertas actividades que se salgan de lo que estamos haciendo durante el día a día ya de nuestra rutina. Esto puede ser salir a caminar, puede ser tejer, puede ser cantar, pueden ser muchas, muchas cosas que podemos hacer como ocio y que en el fondo nos liberen un poco de todo este estrés
de la vida laboral o de la vida estudiantil. Por otro lado, también es súper importante el apoyo social, ya en este caso es fundamental o cambia mucho cuando una persona que está como pasando por algún trastorno mental, alguna patología mental, tiene ya sea o familiares o amigos o algún tipo de persona que la pueda ayudar. Y en el fondo también la idea es que si nosotros vemos que alguna persona está pasando por algún mal momento y vemos que esa persona quizás no tiene el apoyo o quizás lo tiene, pero siempre podemos también intentar brindar ese apoyo de alguna forma, ya sea escuchándolo, ya sea intentando establecer algún tipo de conversación, de ver si es que quiere hablar de eso y si no solamente acompañarlo, porque nunca sabemos si es que esas personas van a estar solas o si es que al llegar a su casa tienen la posibilidad de conversarlo con sus familiares. em, y hace una diferencia radical en el fondo cuando las personas que tienen algún tipo de estos problemas tienen un entorno que los esté apoyando. ¿Ya? ¿Qué más es importante? El prevención del consumo de las sustancias, porque muchas veces nos tornamos como en el fondo a consumir ciertas cosas que nos alejen de nuestros problemas, ya sea que empezamos a fumar más cigarros porque nos quita la ansiedad, ya sea que empezamos a consumir más alcohol para poder estar un poco más desinhibidos o olvidar ciertas cosas, o lo mismo con el tema de los consumos de drogas. Y todas estas cosas en el fondo lo que van a ir haciendo es jugar más en contra que a favor. Nos van a liberar de cierta forma por un par de minutos, por un par de horas, pero después el problema no se soluciona y es súper importante que después no se genere en el fondo una dependencia a esta sustancia que vendría a opacar aún más o a hacer más difícil tratar este tipo de patología. ¿Ya? Y por último, medidas de autocuidado, en el fondo, como siempre, intentar dar a conocerse a uno mismo que uno es valioso, que uno es importante y darse tiempo para uno mismo. Dentro de las enfermedades musculoesqueléticas, como parte de la prevención, muchas veces se habla de el calcio y la vitamina D. La idea es tener una dieta que durante toda la vida, no solamente cuando somos mayores, que sea una dieta rica en calcio y vitamina D. Y en el caso de los chequeos generales, también muchas veces se piden los niveles de vitamina D para ver si es que están en un nivel óptimo o para ver si es que hay que suplementar. ¿Ya? Y en el caso del ejercicio regular, también importante enfocarlo en ejercicios de fuerza, ojalá como combinar esto del ejercicio aeróbico con ejercicios también de fuerza. Por otro lado, la prevención de las lesiones, ¿ya? Para evitar tener este tipo de enfermedades, siempre calentar antes de realizar algún tipo de ejercicio físico, mantener una buena postura, sobre todo en el caso del levantamiento de cargas, ya que en el lumbago es como lo principal, que o es porque estamos con una mala postura al realizar las actividades o porque estamos levantando cargas que o son muy pesadas para nosotros o lo hacemos en una mala postura. Y también algo que nos habla de que todas estas patologías se debería tener un tratamiento multidisciplinario es el apoyo kinésico. Ya en la enfermedad musculoesquelética, ya sea la osteoporosis, la artritis, el lumbago, las enfermedades de, por ejemplo, el manguito rotador, que es acá al tema del hombro, el apoyo kinésico es súper importante y cada vez que nosotros mandamos a los kinesiólogos o a las kinesiólogas es porque de verdad son fundamentales para poder tener una terapia óptima. O sea, nosotros no vamos a sacar nada con solamente matar el dolor o intentar opacar el dolor con medicamentos si es que no están ayudándose con los kin, ¿ya? Y aparte de los ejercicios de fuerza, también es importante hacer ejercicios de relajación. Partimos en el fondo con el calentamiento y al final, ojalá
poder hacer estiramientos y relajación de estos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejercicios de estiramiento para el dolor lumbar ya, porque, como les decía, el lumbago, en el fondo, los medicamentos va a ser solamente para disminuir un poco el dolor, pero lo que realmente lo va a disminuir son los ejercicios kinésicos, que acá les dejo algunos, pero ojalá siempre consultarlo previamente o con un médico o con un kinesiólogo. Entonces, dentro de las conclusiones de esta presentación, tenemos que la prevención de las enfermedades más comunes tienen puntos en común. Ya como lo vimos para todas las enfermedades, es casi lo mismo. De base, no fumar, una dieta equilibrada y ejercicio regular. Por otra parte, que el chequeo médico general preventivo va a aportar grandes beneficios en la salud y que la prevención en salud no es solo médica, sino que involucra otras áreas de la salud, como vimos a la nutricionista, al nutricionista, al kine, a la kine, y el paciente, la paciente siempre va a ser el eje principal, ¿ya? Es ahí, es en ustedes donde radica en el fondo, todos nosotros estamos aquí para poder ayudarlos, para poder guiarlos, pero siempre va a ir en ustedes como eje principal, como dice la presentación, el poder prevenir y el poder tener una vida más saludable. Eso, gracias por su atención. Este es el momento por si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quisieran hablar de algo más o si algo no quedó muy claro. Muchas gracias, Felipe, ¿no? Súper claro y súper buena la presentación y el webinar del día de hoy para estar ya clarito respecto a todo lo que nos conlleva también en este invierno que estamos pasando acá actualmente. Así que, no, súper. Genial. Sí, importante, como lo llevamos diciendo en varios de los webinars en el fondo, acá siempre le vamos a poner enfoque a la prevención de las enfermedades, ¿ya? No solamente es el tratamiento de estas, sino que siempre vamos a intentar prevenirlas. Así que muchas gracias, Gloria.